¿Alguna vez te has detenido a pensar si todo lo que sabes realmente lo has pensado? Hoy en día estamos más conectados que nunca. Recibimos información todo el tiempo, ya sea por redes sociales, noticias, videos, comentarios, memes, entre otros. Pero ¿cuántas veces nos hemos detenido a analizar si la información que recibimos es totalmente cierta? Muchas veces creemos que por tener acceso a noticias o a datos ya conocemos algo, pero la verdad es que conocer no es lo mismo que pensar. Pensar implica cuestionarse, reflexionar, constatar ideas, que es un ejercicio mucho más profundo de algo que simplemente es mencionar lo que vemos o escuchamos en redes sociales. En este trabajo vamos a analizar cómo la falta de pensamiento crítico puede ser peligroso para la sociedad, especialmente cuando hablamos de temas tan importantes y delicados como son la salud pública. Vamos a enfocarnos en un caso en concreto, la desinformación que se difundió en Perú durante la pandemia de COVID-19, desde la promoción de productos y medicamentos no comprobados hasta teorías conspirativas sobre las vacunas. Nuestra postura es clara. Creemos en la responsabilidad personal y colectiva frente a la información que consumimos. No se trata solo de creer lo que nos dicen, sino de ser conscientes, reflexivos y no contribuir a la propagación de noticias falsas. Porque solo cuando empezamos a pensar de verdad es cuando podemos tomar decisiones informadas. Y eso puede salvar vidas. La distinción entre pensar y conocer. Durante la pandemia del COVID-19 en Perú, la desinformación se convirtió en un problema. Don Carlos, un adulto de 68 años, escuchó por redes sociales y televisión que la ivermectina servía para prevenir el virus. Como varias figuras lo respaldaban, decidió automedicarse sin consultar a un profesional. Meses después, cuando llegaron las vacunas, comenzaron a circular teorías en redes que afirmaban que éstas contenían chips o podían alterar el ADN. Aunque su familia decidió convencerlo de lo contrario, don Carlos dudó y postergó su vacunación. Solo accedió cuando un amigo cercano falleció por COVID-19. En este caso, evidencia cómo la desinformación afecta en la toma de decisiones, especialmente en personas mayores. La falta de información verificada y la influencia de voces públicas sin respaldo científico pueden poner en riesgo la salud individual y colectiva. Es fundamental mejorar cómo se transmite la información en temas de salud. Los mensajes deben ser comprensibles, respaldados por evidencia científica y pensados para llegar a distintos públicos, evitando confusiones que puedan poner en riesgo la salud de las personas. Además, es clave reforzar capacidades digitales en adultos mayores si cuentan con herramientas básicas para conocer fuentes confiables, podrán evitar caer en noticias falsas y tomar decisiones seguras frente a decisiones como la pandemia. ¿Qué significa pensar? ¿Y qué significa conocer? Aunque muchas veces usamos estas palabras como si fueran sinónimos, en realidad pertenecen a niveles distintos en relación con la realidad. El pensamiento es libre, espontáneo e incluso creativo, pero el conocimiento exige pruebas, contraste y responsabilidad. Immanuel Kant, uno de los filósofos más influyentes de la historia, hizo una distinción clave. Pensar es simplemente relacionar ideas, conocer, en cambio, requiere que todas esas ideas estén conectadas con la experiencia. Es decir, no basta con imaginar o suponer algo para que algo sea conocimiento, debe poder verificarse. Immanuel Kant diría que pensar en algo no te autoriza a afirmar que lo conoces. Por ejemplo, puedes pensar que una medicina natural funciona, pero solo si la experiencia y el método científico te lo demuestra, entonces lo conoces. Hannah Arendt, filósofa del siglo XX, profundiza esto en su obra La vida del espíritu. Ella señala que el pensamiento es una actividad interna, necesaria, pero no es suficiente. Una persona puede pensar mucho y aún así vivir en el error si no contrasta sus ideas con la realidad. Ella habla incluso del autoengaño ético, cuando uno se convence de algo sin cuestionarlo y actúa como si fuera verdad.
Este fue el caso de muchas personas durante la pandemia. Pensaban que estaban haciendo lo correcto sin saber realmente si lo estaban haciendo o no. El argentino Mario Bunge fue un filósofo de la ciencia muy crítico con lo que él llamaba pseudociencia. Para él, pensar sin un método es simplemente especular. Conocer, en cambio, exige evidencia, lógica y revisión. Bunge advertía que en América Latina hay una peligrosa tendencia a confundir lo que suena lógico o tradicional con conocimiento verdadero. Pero no todo lo que parece sensato o lógico es cierto. Esa confusión puede tener, desgraciadamente, consecuencias trágicas. Michael Foucault introduce, finalmente, una perspectiva provocadora. No solo hay que preguntarse qué es conocimiento, sino quién decide qué es lo que se considera verdadero. Para Foucault, el conocimiento está profundamente ligado al poder. Esto explica por qué durante la pandemia hubo tantas voces en conflicto. Médicos, gobiernos, redes sociales, hasta influencers. Todos se peleaban no solo por tener la razón, sino por definir qué debía ser aceptado como verdad. Pensar es un derecho, pero conocer es una responsabilidad. La ética comienza cuando reconocemos que no basta con tener ideas. Hay que someterlas al contraste, a la duda, al cuestionamiento, a la prueba. Esa es la verdadera distinción entre opinar, pensar, conocer y saber. Nuestro grupo creemos que es fundamental tener clara la diferencia entre pensar y conocer, sobre todo en contextos tan delicados como fue en la pandemia del COVID-19 en el Perú. Conocer se relaciona con aceptar una información verdadera, muchas veces sin cuestionarla, solo porque viene de una figura pública, o una cadena de WhatsApp, o una fuente que aparenta autoridad. En cambio, pensar implica detenernos, reflexionar críticamente, preguntarnos si esa información tiene sentido, si está basada en evidencia, y qué consecuencias puede tener si la compartimos o actuamos en base de ella. Durante la pandemia, esa diferencia no se tuvo clara. Muchas personas conocieron mal, es decir, asumieron como ciertas noticias falsas o sin base científica que el uso indiscriminado de ivermectina, la idea de que las vacunas eran peligrosas o incluso que tenían o contenían chip. Todo esto fue producto de una aceptación acrítica de la información, sin el ejercicio del pensamiento reflexivo. Por eso creemos que fomentar una ciudadanía que piense más y no solamente acumule conocimientos sin cuestionar, podría evitar a que se repita ese tipo de errores colectivos que hay. Ser más reflexivos puede ayudarnos a evitar a caer en la desinformación, no contribuir al miedo colectivo, tomar decisiones más conscientes y responsables para el bien común. Nuestra postura es que la ética del pensamiento reflexivo debe primar frente a una aceptación pasiva del conocimiento. Así podremos actuar de forma más justa y consciente ante situaciones de crisis. Buenas tardes, soy Melissa Flores y esto es Más allá de la noticia, donde no solo informamos, sino también pensamos. Hoy hablaremos de un enemigo silencioso, disfrazado de información, que se expande con velocidad viral, la desinformación. Durante la pandemia del COVID-19 en Perú, fuimos testigos de una avalancha de noticias, consejos, tratamientos milagrosos y miedos. Muchos repetían lo que escuchaban sin cuestionar, pero ¿realmente estaban informados o solo creían estarlo? Yo tomé ivermectina y la verdad me fue bien, no me enfermé y se lo recomendé a todos. Aunque no esté aprobado por médicos, peor era no hacer nada, ¿no? ¿Evidencia científica? Ninguna. ¿Consecuencias? Automedicación, escasez de medicamentos, confianza ciega en soluciones sin base real. Conocer algo no es lo mismo que pensarlo críticamente. Además, dicen que las vacunas traen un chip
como para controlarnos, ¿no? Yo lo vi en un video que compartieron en WhatsApp. Eso no puede ser mentira. ¿Por qué lo compartirían? Aquí no hablamos de ignorancia, sino de una decisión peligrosa de no pensar. Lo que comienza con un mensaje viral termina alimentando el miedo, la desconfianza y poniendo más vidas en riesgo. Como dijo Hannah Arendt, el mal muchas veces no proviene de la maldad, sino de la falta de pensamiento. ¿Y tú? ¿Cuántas veces compartiste una noticia sin verificarla? ¿Cuántas veces creíste algo solo porque algún famoso lo decía? ¿Eso es conocer o simplemente repetir? Hoy más que nunca necesitamos que piensen, cuestionen y se informen con responsabilidad, porque el conocimiento sin pensamiento crítico puede ser igual de peligroso que la ignorancia. Así que la próxima vez que leas una noticia, pregúntate, ¿estoy pensando o solo conociendo? Nos vemos en la próxima edición de Más allá de la noticia. Hoy más que nunca debemos recordar que conocer no es lo mismo que pensar. Durante la pandemia, muchos aceptaron la información sin cuestionar, creyendo estar informados, pero solo repetían lo que oían. Tuvo consecuencias reales, miedo, desinformación y decisiones peligrosas. Pensar es dudar, reflexionar, contrastar. Conocer exige pruebas, evidencia, responsabilidad. Los filósofos como Kant, Arendt y Bunge lo dijeron claramente. No basta con tener ideas, hay que analizarlas. Así que antes de creer o compartir algo, pregúntate, ¿estoy pensando o solo repitiendo? Porque con pensamiento crítico podemos protegernos y proteger a los demás. Muchas gracias.